Hola, soy Futuro Moncada Forero. Voy a presentar un libro titulado México y Estados Unidos se encuentran de noche, los desiertos de Sonora y Chihuahua en la fotografía contemporánea. Este libro, publicado en el año 2019, da cuenta de un proceso que inició en 2013 con unos viajes realizados junto a mi pareja y mi hijo con pocos meses de nacido a Tamaulipas. Como sabemos, eh, ese periodo fue bastante complicado, ¿no?, para hacer viajes debido al enfrentamiento entre los miembros de los grupos del crimen organizado a raíz de la guerra contra el narco. Sin embargo, estos viajes los hicimos de una manera irresponsable y dieron lugar a un diario que articuló de alguna manera el tipo de escritura que dio lugar al libro, ¿no? En estos viajes encontrábamos lugares turísticos abandonados porque pues la gente no viajaba, que se habían recuperado, ¿no?, en términos ecosistémicos debido justamente a que no había presencia humana en ellos. Y ese mismo año, en 2013, tuve oportunidad de ir a la ciudad de Nogales, en Sonora, para asistir a un curso de arte contemporáneo. En ese contexto, bueno, tuve mi primer contacto con el desierto mexicano, el desierto, los grandes desiertos de Sonora y Chihuahua, que para mí eran referencias de oídas hasta ese momento, porque yo soy colombiano, mi contacto con los desiertos tuvo lugar básicamente ese contacto en el desierto de la Tatacoa, en, en el estado del Huila o en el departamento del Huila. Es un desierto completamente diferente y bueno, pues me sorprendió en las transformaciones rápidas que tiene el clima en ese contexto, la dureza que tiene el clima y también todo el asunto migratorio. eh, Evidentemente también el paso de la bestia, que es como se llama o se le denomina al tren que viene desde Chiapas y que utilizan muchos migrantes centroamericanos, y también la existencia de este tipo de arquitecturas que a mí me sorprendieron, ¿no? Arquitecturas de la modernidad en México. Este edificio, por ejemplo, hecho por Mario Pani, hoy día es el Museo de Arte de Nogales. Y en ese contexto fue donde tomamos el taller, eh, artistas de distintos lugares del país, por invitación de un programa que se llama Programa BBVA Vancomer de Arte Contemporáneo. Y bueno, allí conocí a algunos fotógrafos que para mí fueron referenciales y que incluí después en el libro que justamente nació en este viaje, ¿no? Esta percepción de la fotografía del norte desértico mexicano. En ese mismo contexto conocí a Paula Islas, que recién había ganado la Bienal de Fotografía, que es el evento de fotografía más importante del país. Ella ganó con esta serie fotográfica que se llama 2814, en la cual alude a las transformaciones físicas de la mujer durante su periodo menstrual. Y a partir de este encuentro con Paula, le propuse escribir un ensayo a la limón en colaboración mediante correos electrónicos que se convirtieron en una conversación que le dio también estructura escritural al libro que les estoy presentando. Esta es una fotografía del tránsito, eh, después de haber ido
a Nogales, Arizona, que es una ciudad gemela de la ciudad de Nogales en Sonora. Fui a Tucson y en Tucson, bueno, pues aparecieron elementos muy, muy valiosos para el libro. Aquí hay algunas fotografías de la ciudad, particularmente la visita al Center for Creative Photography, John P. Schiffer, fue, fue clave. John P. Schiffer fue clave para entender, ¿no?, algunos elementos que luego incorporé en el libro, pero particularmente la visita al Tucson Museum of Art, donde se estaba llevando a cabo la exposición Desert Grasslands. Esa exposición para mí fue muy reveladora porque en ella tuve la oportunidad de ver la incidencia que tiene el paisaje en las voces de un conjunto bastante nutrido de autores que desarrolla su obra vinculada a estos biomas, a estos ecosistemas. Esta es la lista de autores que finalmente eh, delineé, el corpus de la investigación. Es interesante que todos los autores estadounidenses no nacieron en esas geografías, sino que más bien migraron con el tiempo, llegaron a esos lugares y desarrollaron su obra, la mayor parte de su obra en torno a justamente los desiertos. Y en el caso de México, sí hay 3 fotógrafos que nacieron allí y 2 que migraron de la Ciudad de México. Las edades, pues, son edades disímiles, eh, desde Patrick Nagatani, que es la persona más longeva en este grupo, nacida en 1945, justamente el año en el que termina la Segunda Guerra Mundial, y ya el ya fallecido Patrick Nagatani, que murió hace unos años, y también Javier Ramírez Limón, nacido en Hermosillo, Sonora, y muerto hace 3 años. Bien, aquí hay algunas dobles páginas del libro. Esta es una fotografía de pantalla de las conversaciones que sostuve con los fotógrafos. Así fue como se desarrolló una parte considerable de la escritura. Yo hice una síntesis de esas conversaciones para darle cuerpo a algunos de los capítulos. Sin embargo, esta es solamente una parte del libro. El libro también incorpora historia de la fotografía, incluye algunos pasajes sobre la biología, sobre la historia, la geopolítica. Es un libro que tiene escrituras muy diversas, ¿no?, que van desde el diario, que tienen también forma en el ensayo, en la documentación, en las referencias históricas, y que poco a poco van dando lugar a un texto no lineal, eh, disruptivo, abierto, que exige un lector también que construya sentidos a partir de su ejercicio, mm, su contacto con el libro. Los autores son Luis Mercado con el proyecto This is not a city, this is not a town. Es un, es un ensayo fotográfico en el que este autor enseña las inclemencias del clima en estas geografías y las particularidades que tienen las arquitecturas en estos contextos. Alfredo Karam con Baldíos, que es un conjunto de fotografías que da cuenta de los elementos de la cultura material humana en, en estos ecosistemas y que él aborda de una manera ecológica. Miguel Fernández de Castro con Atlas de Marginal de Geología. Es un trabajo conceptual, riguroso, vinculado, como bien dice su nombre, a la geología, al archivo, al recorrido.
en estos contextos. Carlos Iván Hernández con Despojo hace un trabajo en el cual em, aborda la colisión entre los paisajes que destruye el, el desierto porque son abandonados, porque no terminan de construirse o porque la gente no, no sigue cuidándolos o no continúa viviendo en ellos. Javier Ramírez Limón desarrolla un trabajo vinculado a la migración de mexicanos y centroamericanos, una migración ilegal, en un ensayo que se llama De altar al Sázabe. Él hace un recorrido con los migrantes y no documenta a los migrantes, sino los paisajes que los migrantes ven con una cámara eh, muy modesta que le da lugar a este tipo de lenguaje visual, con las aberraciones propias de ese tipo de cámara. Michael Berman con Ineffable Codex es un fotógrafo que desarrolla un trabajo vinculado a la pintura. Él en algún momento hizo pintura y su fotografía es una fotografía de la errancia, de la deriva en el paisaje y el resultado son estas fragmentaciones de esos recorridos que pueden llegar a ser enormes, ¿no? Así fue, digamos, la primera pieza que vi de él. Era una pieza enorme. David Taylor, un fotógrafo que trabaja junto a la Border Patrol, llega a tener esa posibilidad de desarrollar working the line de la, digamos, mano de la guardia fronteriza, viendo una gran cantidad de procesos que usualmente la foto latinoamericana ve desde el otro lado y que es muy difícil tener este tipo de contacto visual, ¿no? Desde el lado estadounidense. Mark Klett con The Old Road Over the Salt River, que es una fotografía que hace parte de un proyecto que consiste en refotografiar lugares y ver cómo se generan esos cambios en el paisaje. El trabajo de William Rogen, Western Dioramas, enseña la artificialidad en la construcción de las ciudades, en los desiertos de Sonora y Chihuahua, está en el lado estadounidense. Y Patrick Nagatani con Nuclear Enchantment, él aborda particularmente la problemática de la energía nuclear como descendiente o sí, descendiente de una familia japonesa que sufrió eh, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero también el desastre nuclear de Fukushima. Y, y bueno, pues él aborda esta temática de una manera muy, digamos, con un sentido del humor muy, muy grande, pero también con una crítica eh, fuerte, ¿no? Acerca del manejo de este tipo de energías en los Estados Unidos. Entonces, ese panorama da lugar a este recorrido que yo hago en este contexto, que es un contexto ecosistémico, biodiverso, muy interesante. Los desiertos dividen a estos dos países en una frontera enorme, enorme. Y bueno, pues la primera referencia escrita que existe de estos contextos es el libro Naufragios y Comentarios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que es la primera persona occidental que hace este recorrido trazado por la línea roja, es decir, desde las costas de Florida hasta el Golfo de California y haciendo este recorrido hasta la Ciudad de México, en un viaje alucinante de 8 años que da lugar a ese libro. También es muy importante hacer una reconstrucción de la estrategia lineal de la corona española para trazar sus límites al norte del virreinato de la Nueva España, que da lugar a esta red de presidios que determina esa frontera.
y, y que a nosotros nos cuesta mucho entender, ¿no? Porque de alguna manera tenemos la división geopolítica que conocemos hoy en día, pero no sabemos o no recordamos mejor la manera como eso se estableció a partir de la explotación de minerales y de el flujo de mercancías, ¿no? Que tiene este mapa, ¿no? De flujo de mercancías, pero básicamente de materiales mineros que beneficiaban, explotaban los españoles en este virreinato y cuyo camino más importante inicia en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, y desemboca en la ciudad de Santa Fe, Nuevo México. Este camino considerado como patrimonio de la humanidad. Aquí tenemos el mapa 1847 de México, un México que desatiende la frontera norte, razón por la cual viene la guerra México-Estados Unidos, con estas avanzadas que vemos de Kearny, Doniphan, Taylor y Scott, que determinan la primera aparición de la fotografía militar en la historia humana. Aquí tenemos unas fotografías en Saltillo que son referenciales en ese sentido, ¿no? Antes la guerra se documentaba a través de la pintura. No todas las avanzadas estadounidenses eh, preservaron estas imágenes, sin embargo, dan cuenta justamente de esta transición en términos de registro documental. Otro momento importante en esta historia es el de la guerra civil o de la guerra de secesión estadounidense, y uno más son las expediciones geográficas y geológicas que ocurrieron en distintos contextos de los Estados Unidos, en las tierras recién apropiadas por ellos, particularmente las que tuvieron lugar en la expedición del río Colorado de John Wesley Powell, la del meridiano 100 de George Wheeler, la del paralelo 40 de Clarence King. Y bueno, pues estas son imágenes justamente de estas expediciones que eran entre militares, geológicas, estratégicas, porque la idea era para estas nuevas sociedades ver la manera de poblar estos territorios que antes eran baldíos o descampados, sin dueño, entre comillas, porque eran los territorios de los pueblos indígenas. William Henry Jackson dio lugar con sus fotografías en, con estas cámaras de gran formato, ¿no? Que implicaban travesías complejas en estos lugares bastante inhóspitos para el hombre occidental. Eh, dio lugar a este tipo de fotografía de estos lugares como intocados, prístinos, que se enseñaron en el Congreso de los Estados Unidos y cimentaron la idea de los parques naturales nacionales, ¿no? La idea del primer parque nacional, que también entrañaba como el propósito de mercantilizar estos recorridos, ¿no? Y llevar a miles de turistas a esos lugares, ¿no? Recién descubiertos para la sociedad estadounidense. Otro fotógrafo, Timothy O'Sullivan, da cuenta justamente de estas sociedades que habrían de desaparecer en breve, extintas por las armas del hombre blanco estadounidense y también por los propósitos de, de expropiación y de construcción de sus nuevos territorios, ¿no? Con fotografías etnográficas. Alexander Garner, por ejemplo, hace un recorrido de la guerra de secesión a las fotografías etnográficas y luego este conjunto de imágenes de Across the Continent on the Kansas Pacific Railroad, que fue hecho justamente para esta empresa que establecería la vía férrea, las vías férreas que permitirían el contacto con el Océano Pacífico para el tránsito de mercancías.
estableciendo estos lugares como lugares absolutamente fotografiables, como sets de fotografía, ¿no?, para los turistas. Aquí tenemos una fotografía de 2 guardias de frontera durante en medio justamente de la Revolución Mexicana, 1915. Y pues la contraparte pues son las fotografías justamente de esa revolución, el enfrentamiento bélico más fotografiado en la historia, según se dice, con las fotografías del archivo Casasola, que no pertenecieron propiamente solo a los hermanos Casasola, sino a cientos de fotógrafos que les vendieron los negativos que circularon a su vez a las agencias de noticias de los periódicos en todo el mundo, ¿no? Estas imágenes representativas, icónicas de ese enfrentamiento también dan cuenta de los paisajes del desierto, porque como sabemos la Revolución Mexicana inició justamente en la frontera, en Ciudad Juárez, en la frontera, en los desiertos, ¿no? Y existe también un elemento añadido a esta historia que es la exposición New Topographics, Photographs of the Men Alter Landscape. Fue una exposición desarrollada en 1975 en Josh Eastman House, en Rochester, Nueva York, en la cual aparece el trabajo de estos fotógrafos que trabajan con cámaras de mediano y gran formato en, en los paisajes alterados por la mano del hombre, desarrollando una estética que transformaría la manera de ver la imagen, no solamente en las sucesivas generaciones estadounidenses de fotógrafos, sino también en las europeas. Como quiera que también existía en esta exposición trabajo de el matrimonio de Bern y Gila Becher, que hicieron una documentación de silos y de plantas industriales ya abandonadas en Europa y posteriormente en los Estados Unidos, estas imágenes. Entonces, esa historia da cuenta justamente de estas ciudades siamesas que recorren esta larga frontera en la que México y Estados Unidos se encuentran de noche, con todas sus diferencias, con todas sus complejidades, con todos los tráficos que implica esta transición del paisaje, con todas las diferencias políticas y sociales y con todas esas también referencias icónicas como el libro On the Road de Jack Kerouac, perteneciente a la generación beatnik, que es una novela de viaje que da cuenta de los viajes justamente entre Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Kansas y también la Ciudad de México. Las enseñanzas de Don Juan, un libro pues emblemático y bastante leído, ¿no? Eh, y Los Detectives Salvajes, escrito por el chileno Roberto Bolaño, que nunca estuvo en los desiertos, pero que los ficcionalizó en esta novela. Bien, esta es una presentación breve del libro. Quedo a la espera de cualquier comunicación, si lo consideran pertinente, en el correo concolombia@gmail.com. Muchas gracias.